Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo con un episodio de emergencia. Y es que el episodio que tenía programado y grabado junto con la licenciada en Psicología y en Actividad Física y el Deporte, Andrea Richter, nada más y nada menos desde Argentina, cuando yo, ilusa de mí, lo tenía todo organizado, he visto que el audio era inasumible, o sea, se escuchaba demasiado mal y aunque el contenido es magnífico, no podía subíroslo, no me sentía yo cómoda. Entonces, hasta que lo consiga arreglar, que lo voy a arreglar, porque el episodio merece muchísimo la pena, he dicho, vale, tengo que hacer algo útil y no creo que les interese a todas las personas que me están escuchando que yo les cuente mi semana o mis gustos y mis colores favoritos. Eso si queréis lo dejamos para otro día de preguntas y respuestas aleatorias. Pero quería hacer un episodio que fuera al menos todo lo mejor que yo pueda saber. Y en este contexto justamente tenía pendientes varias preguntas y respuestas que me habéis hecho y he dicho, bueno, pues voy a hacerlo sobre la tiroides, que hace nada abrí una cajita de preguntas en mi Instagram y creo que son preguntas bastante útiles, sobre todo porque engloban muchos mitos. Creo que la tiroides es, sin duda, la glándula endocrina con mayor aura de mitos a su alrededor y lamentablemente, puesto que la frecuencia en la población es bastante alta de problemas tiroideos, especialmente de hipotiroidismo, las personas afectadas por esta desinformación es muy amplia. Y luego, además, quienes no tenemos problemas de tiroides, pues al final queremos optimizar la salud de la hormona tiroidea, o sea, de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, primero es una hormona y por tanto como hormona es un mensajero para todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, pero es que encima la glándula tiroides tiene efectos a nivel global, desde el rendimiento cognitivo, porque una disminución de la función tiroidea se asocia precisamente, es una causa reversible de demencia, pasando por caída del cabello. De hecho, un hipotiroidismo bastante marcado causa, curiosamente, caída de la cola de las cejas, entre otras cosas. Después es clave para el correcto ciclo capilar, para que las células madres se diferencien en las células productoras de cabello, influyen las hormonas tiroideas. De hecho, tanto el hiper como el hipotiroidismo causa caída del cabello. Después, las hormonas tiroideas son claves para un adecuado metabolismo energético. Es decir, son claves para que nosotros utilicemos de manera eficiente las grasas y los carbohidratos, los consumamos, produzcamos energía y, por tanto, no solo podamos funcionar, sino que funcionemos con energía, con vitalidad y además que se consuman de manera efectiva los nutrientes y no se acumulen como grasa. Por otra parte, las hormonas tiroideas y su adecuado funcionamiento es clave precisamente, por ejemplo, para el metabolismo del colesterol. Muy poca gente sabe que la causa de colesterol alto secundario, es decir, el que no es genético, es por un hipotiroidismo. De hecho, siempre que hay un colesterol alto, deberíamos descartar un hipotiroidismo. Por ejemplo, y ya paro con las cosas de la tiroides, pero también la tiroides es clave para la fertilidad masculina y femenina, en tanto que un hipotiroidismo como un hipertiroidismo causa disminución de la calidad espermática, puede producir alteraciones en la libido y en la potencia de las erecciones y en las mujeres puede producir amenorrea o alteraciones en la adecuada calidad de los ovocitos. Con todo esto, donde quiero llegaros es que puesto que todo el mundo nos queremos interesar por esta hormona, todo el mundo nos queremos interesar por saber qué es lo que está en nuestra mano para optimizar el funcionamiento de esta hormona que en 5 minutos y del tirón os he dicho todas las funciones, bueno, casi todas. Entonces, voy a contestar, espero que este podcast no sea muy largo porque tampoco quiero hacerlo como muy tedioso, pero sí que creo que hay varios temas bastante importantes. Por ejemplo, cajita de preguntas. Gluten e hipotiroidismo. Esto empieza fuerte, ¿eh? Es que yo a veces soy un poco demasiado... Podrías ponérmelo más fácil, pero bueno.
Isabel, yo tengo hipotiroidismo. ¿Debo? Es decir, ¿es obligatorio que me deje el gluten? Esta respuesta vais a ver que tiene muchos matices. Lo primero, si es un hipotiroidismo autoinmune, es decir, tu cuerpo ha confundido erróneamente parte de la glándula tiroides, en vez de como un órgano propio, lo considera externo y por tanto tus linfocitos B crean anticuerpos contra la tiroides, que es lo que se denomina hipotiroidismo autoinmune. Tu propio sistema inmune está atacando porque se ha vuelto un poco majareta a tu glándula tiroides y la va destruyendo. Inicialmente no hay manifestaciones de hipotiroidismo porque el resto de glándula tiroides consigue compensar esa destrucción, pero hay un momento que cuando se destruye tanta tiroides, ya el tejido residual no es suficiente como para mantener la adecuada producción de hormonas tiroideas y aparece el hipotiroidismo franco que hay que tratar con la levotiroxina. Pero bien, esto es un proceso continuo, es decir, no te vuelves hipotiroidea de un día para otro, sino que tú probablemente no te hayas dado cuenta que tienes anticuerpos y esto ha estado destruyendo la glándula tiroides con el tiempo. De hecho, desde que aparecen los anticuerpos hasta que aparece el hipotiroidismo pueden pasar años, pero existe una destrucción y una conversión al hipotiroidismo en torno al 2% anual. Dicho esto, si tu hipotiroidismo es autoinmune, por el mero hecho de ser una enfermedad autoinmune, ya sabéis por mi post de Instagram de las enfermedades autoinmunes, que quienes tenemos una enfermedad autoinmune tenemos mayor riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes. Concretamente, a partir de una enfermedad autoinmune, el riesgo de tener otras se duplica. Por tanto, si tú tienes hipotiroidismo autoinmune, tienes más riesgo de tener enfermedad celíaca. En ese caso, en general, antes de dejarte el gluten y antes de continuar esta respuesta, yo os diría que si tú tienes un hipotiroidismo autoinmune y estás pensando por X y Z dejarte el gluten, antes de dejarlo, asegúrate de hacerte pruebas sin dejar el gluten, al menos de anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina, para que al menos, si están altos 5 veces por encima del límite de la normalidad, esto nos haga sospechar, ostras, igual tienes enfermedad celíaca. A partir de ahí vayas a un médico digestivo que no solo con esos análisis, sino que te pregunte los síntomas, incluso te haga una prueba genética para ver si tienes los genes que están asociados a la enfermedad celíaca y en el caso de que fuera necesario, que es en la mayor parte de casos, excepto en niños, te hagan una biopsia para ver si si tienes enfermedad celíaca. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es que tú quieres dejar el gluten porque lo quieras dejar y ahora os explicaré un poco el razonamiento, y otra cosa muy diferente es que tú tengas enfermedad celíaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se tiene enfermedad celíaca no vale, ay, esto tiene un poquito de gluten pero como tiene un poquito me lo tomo. No, es un auténtico radical. No se puede tomar absolutamente nada de gluten, no hay excepciones, las trazas inclusive, y por tanto se requiere un control estricto tanto de la alimentación, de los utensilios de cocina, en los restaurantes, con qué se corta, con qué no se corta. O sea, es un nivel de dedicación extremo. Al final hay que convivir con la enfermedad celíaca porque el tratamiento a día de hoy es medida de alimentación de evitar el gluten y todo lo que haya estado en contacto con esta proteína, porque el gluten es causa de la enfermedad. Por tanto, si tú quieres dejar el gluten, por los motivos que ahora te voy a explicar si tienes enfermedad celíaca, antes descarta que tengas enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque si tú quieres dejar el gluten, pero no tienes enfermedad celíaca, no vas a tener que ser tan estricto, tan radical con evitar el gluten. Es decir, podrás ir a un restaurante y pedirte comida sin gluten, pero no tendrás que preguntar al camarero si hay trazas de gluten, si tienen separada la tabla de cortar de alimentos con gluten de sin gluten, si tienen neveras separadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tu nivel de sacrificio será mucho menor que si tienes una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque una enfermedad autoinmune, en este caso la enfermedad celíaca, implica que cualquier mínima cantidad de gluten, aunque tú
no lo notes, va a tener un efecto detrimental para tu salud digestiva y global. Porque al final, si tú tomas gluten, activas el sistema inmunitario en el intestino y en todo el cuerpo, empeorando otras enfermedades autoinmunes. Os lo digo porque yo, ya sabéis que tengo varias enfermedades autoinmunes y lamentablemente he estado mucho tiempo sin tener, me empeoraba mucho la hepatitis autoinmune y bueno, es que esto no era el propósito del podcast, pero bueno, ya que estoy voy a tener que decirlo. Mis transaminasas del hígado no mejoraban nada, yo no paraba de tener brotes, encima de esclerosis múltiple me apareció el lupus y RQR más fármacos y como hacía muchos años me habían descartado la enfermedad celíaca de una manera como quien la dice, yo estaba tomando una cantidad de gluten porque no lo sabía y resulta que yo me empecé a encontrar mal, yo lo achacaba un poco el tema de que tenía malas digestiones a todos los fármacos que me tomaba, me salió osteopenia, yo también lo achacaba un poco pues a todos los corticoides que me tomo por la esclerosis múltiple, la hepatitis autoinmune y el lupus. Luego, pues cada vez estaba un poco peor del hígado, yo me tomaba todos los fármacos, no mejoraba y por X y Z me repitieron la analítica, me hicieron los genes, me hicieron una citometría de flujo y luego me hicieron la biopsia cuando todo lo demás salió positivo. Y lamentablemente yo tenía una enfermedad celíaca que no sé cuánto tiempo llevaba y claro, todo eso me estaba empeorando. Os lo digo un poco porque desde que yo lo soy, es que yo, ¿para qué me meto en este percal de contar esto? Bueno, en fin, da igual. Desde que yo me han diagnosticado con enfermedad celíaca, primero tardé 2 semanas, y os digo la verdad, en empezar una dieta sin gluten, porque me fueron 2 semanas súper horrorosas, porque, bueno, esto lo sabe mi hermano, que fue el primero que os lo conté, porque me puse a llorar muchísimo. Primero porque no podía, es que no podía asumir otra enfermedad autoinmune, porque todo desde la dichosa primera enfermedad autoinmune que me apareció en 2020, justamente cuando yo terminé de trabajar en urgencias con todo lo del COVID, me apareció la primera y a partir de ahí a todas las demás nunca voy a saber si el gluten lo tengo desde hace más tiempo o no. La cuestión es que tardé 2 semanas en asumir que esta era pues otra más. Mi hermano enseguida me dijo, bueno, Isabel, lo importante es que igual al quitarte el gluten porque tienes una enfermedad autoinmune mejoran todo lo demás. Y sí que es verdad que mi hígado está empezando a mejorar, cosa que siempre es agradable, porque al final estaba todo el rato con una enfermedad autoinmune sin tratar, ¿sabes? Pero bueno, y luego además me sentí mal porque yo ya tenía el run run, ¿sabes? Desde hace tiempo. Pues lo estoy contando como si fuerais de mi familia. Yo tenía el run run desde hace tiempo, pero por el hecho de ser médico, dije, Isabel, no te quieras ser la más lista del colegio, ¿vale? Y actúa como paciente delante de tus médicos. Entonces nunca dije nada, y esto es mi responsabilidad, y aquí entono totalmente el mea culpa, de no insistir o incluso pedírmelo yo, ¿sabes? Pero insisto, es que no quería que mi profesión de médico me interfiriera en mi profesión de paciente y por tanto dificultara la labor de mis médicos. Entonces también me sentí mal porque todo el rato empecé, es que tú eres tonta, Isabel, porque tú los no sé cuántos y por qué ayudas a todo el mundo y no te ayudas a ti, es que no sé cuántos, no sé menos. Entonces esa verborrea mental que tuve también. Entonces 2 semanas que sabía que que tenía enfermedad celíaca y que tomé gluten, ¿vale? Un poco, lo siento, es así, yo no os miento tal cual. Hasta que procesé todo, y una vez que procesé todo en mi intimidad, ¿sabes? Solo lo sabía mi hermano, luego lo supieron mis padres,
y luego un poco mi círculo más cercano, porque es que no podía asumirlo, o sea, os lo prometo, que no es por la enfermedad en sí, sino es porque no quiero contar ya más cosas malas, ¿sabes? En fin, vuelvo un poco a todo esto, esto literalmente no tenía pensado contarlo, pero bueno, de vez en cuando yo creo que se necesita un poco de golpes de realidad. La cuestión es que cuando yo empiezo ya a hacer las cosas bien, digo, ostras, es que no tiene nada que ver que tú quieras dejarte el gluten por X motivo a este nivel. Es que si quieres hacerlo bien, ostras, es súper complicado, pero muy complicado. A mí me ha costado. ¿Y qué pensáis? ¿A ti, Isabel? Si tú te lo sabes todo. No, para mí es un mundo nuevo. Esto, sabía lo que era, pero no sabía lo que era en un restaurante y que te miraran con cara de, bueno, lleva un poquito de gluten. No, señora, no es un poquito, es que no puedo tomar absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, bueno, por esa parte os lo digo, pero vuelvo un poco. Entonces, Isabel, yo tengo un hipotiroidismo autoinmune. Tengo que dejarme el gluten primero. Puedes hacer lo que quieras, pero si te lo vas a dejar, ¿vale? Por los motivos que ahora explicaré, antes descarta que tengas o no enfermedad celíaca. Porque si no la tienes, perfecto, puedes dejarte el gluten con tranquilidad y ahora explicaré el por qué. Pero si la tienes, cambia el rollo del juego. O sea, el rollo cambia completamente. Es decir, no puedes hacer una excepción de un poquito de gluten, no. La enfermedad celíaca es sin gluten, ¿vale? Entonces, una vez que se ha descartado la enfermedad celíaca, insisto, con al menos 2 anticuerpos, antitransglutaminasa, antigliadina, si puede ser extra, super extra, que te hagan la genética, porque hay 2 genes que si son negativos, con 99% de probabilidad no vas a tener enfermedad celíaca. Si los tienes positivos, no indica que seas celíaco, sino que tienes un 30% de probabilidades de serlo. Pero ese test es bueno si sale negativo, porque si sale negativo, sí o sí, no vas a tener, o sea, en un 99% de probabilidades no vas a tener enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces, anticuerpos, la genética, y luego también hay una prueba de citometría de flujo que es muy buena, y luego ya, por último, es la biopsia, ¿vale? Sobre todo cuando lo demás ha sido positivo. Entonces, Isabel, ¿yo me quiero dejar el gluten? No. ¿Tengo enfermedad celíaca? ¿Me lo puedo dejar? ¿Me aporta algún beneficio? Y aquí abrimos una zona que yo llamo en medicina zona gris. ¿Qué quiere decir zona gris? Quiere decir que hoy en día, en 2024, no hay evidencia marcada por ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que determinen que todas las personas, por un motivo concreto, se beneficien de quitar el gluten si tienen hipotiroidismo. Ahora bien, y aquí entra el razonamiento por el que tú puedes probarlo, ¿vale? El gluten hace referencia a un conjunto de proteínas que por su estructura molecular son altamente inmunógenas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden activar al sistema inmune. En personas que tienen hipotiroidismo, la ingesta de gluten, incluso el trigo, porque muchas veces parece que solo sea el gluten, pero el trigo tiene otras proteínas, ¿vale? Que también tienen, que a diferencia de otros cereales, son muy inmunógenas. Entonces puedes dejarte el gluten o en general, o solo el trigo, ¿vale? Es diferente, pero cuando hablamos de gluten también hablamos de trigo, de centeno, de cebada, etc. Pues el gluten es una proteína tan compleja, que tu cuerpo a veces la confunde, cree que es una bacteria, un virus, un parásito, la ataca y eso hace que esos anticuerpos también ataquen a otras zonas donde tu cuerpo tiene predisposición de atacar, como la glándula tiroides. En este contexto, personas con hipotiroidismo que noten que sus digestiones no son adecuadas, que además se encuentran muy cansados, muy fatigados, con neblina mental, pueden probar 2 o 3 semanas a eliminar el gluten de su alimentación o el trigo. Insisto lo del trigo porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo tengo sensibilidad al gluten. Muchas veces es el trigo, que es otras fracciones proteicas que no es el gluten y que causa estos síntomas, pero en general, Isabel, me
yo me encuentro mal, con neblina mental, digestiones pesadas, mi tiroides no termina de mejorar, quiero probar algo. Puedes probar a quitarte el gluten 3 o 4 semanas o el trigo y ver qué tal te encuentras. ¿Que te encuentras mejor? Sigue con ello adelante. Isabel, que no me encuentro mejor, reintroduce el gluten y el trigo. ¿Por qué? Porque, insisto, como no hay nada definido en este campo, es decir, no hay una explicación, no hay ningún estudio que te diga que no es efectivo, ni hay ningún estudio que te diga que es efectivo. Por tanto, en este campo gris y encontrando un posible razonamiento fisiológico, es decir, hay un mecanismo biológico plausible que explique por qué el gluten puede actuar como inmunógeno en personas con enfermedades autoinmunes y en este caso con hipotiroidismo autoinmune, puede ser útil hacerlo. Resumen, ¿estoy diciendo que todas las personas con hipotiroidismo autoinmune deben dejar el gluten si no tienen una enfermedad celíaca? No. Estoy diciendo que si tú por X, Y, Z quieres dejarte el gluten, primero descartes que no tengas una enfermedad celíaca, especialmente si tienes un hipotiroidismo autoinmune, y después, si tú quieres, pruebes a dejarte el gluten y en 3 o 4 semanas ver qué tal estás. ¿Que estás igual y te apetece introducirlo? Reintrodúcelo. ¿Que estás mucho mejor? Pues no lo reintroduzcas, faltaría más. Pero es que la gente que se pone excesivamente emocional con estos temas, si una persona lo ha quitado y se encuentra mejor, su alimentación ha mejorado, ¿por qué obligarle a reintroducirlo? Y viceversa, si una persona no se encuentra mejor, ¿por qué obligar a eliminar el gluten que se encuentra en cereales muy interesantes como el centeno, como la cebada, como la avena? Que en general la avena no tiene gluten, pero yo he aprendido que hay contaminación cruzada y luego después que los primeros años de una enfermedad celíaca no deberíamos tomar el gluten no deberíamos tomar la avena porque la aveína, la proteína que tiene, puede en los primeros años cuando estamos más reactivos generar inmunogenicidad. Dicho esto, ¿veis un poco el razonamiento? Es que no es una respuesta fácil. Lo que pasa es que en redes sociales mola un montón como ser súper extremista. Yo siempre os explico un poco las cosas y cada uno que hagáis lo que consideréis, ¿vale? Luego, lo siguiente. Me pregunta Lorena. ¿Es cierto que las verduras como el coliflor o brócoli afectan al hipotiroidismo? Esto es otra de las cosas. Os prometo que si no me habéis preguntado por cada uno de los alimentos y el hipotiroidismo, no me habéis preguntado ninguno. Esto viene un poco por el mito de que ciertos alimentos como el brócoli, la coliflor, el repollo, el kale, la mostaza, los nabos, la soja, las semillas de linaza, las espinacas, el mijo, puede producir o empeorar el hipotiroidismo. Esto se basa en que, pero es que claro, son extrapolaciones, que estos, ¿veis? Ojo los alimentos que son de una calidad nutricional brutal. La coliflor, el brócoli, que tiene, ya sabéis, glucorrafina, que se convierte gracias a la mirosinasa en sulforafano, que es clave para la síntesis de enzimas detoxificantes, para el famoso glutatión, para metabolizar de manera adecuada el estrógeno, la testosterona y la progesterona. O sea, tiene muchísimas propiedades micronutricionales, lo mismo que la soja, lo mismo que las semillas de linaza. O sea, estamos privando a unas personas de todos estos alimentos porque supuestamente, como tienen glucosilonatos, flavonoides, isoflavonas, pueden interferir en la captación de yodo en la tiroides. Y este argumento me encanta porque fijaos cómo se contradice, porque esas mismas personas que prohíben tomar brócoli, coliflor y semillas de linaza porque empeoran la tiroides, también prohíben tomar yodo. Entonces, tú estás prohibiendo el brócoli porque tiene goitrógenos que
impiden la captación de yodo para producir hormonas tiroideas y a la misma vez estás limitando el consumo de yodo a esta gente. Entonces, son cosas contradictorias. No quieres que tome brócoli para evitar supuestamente que mi tiroides no capte el yodo que necesita para producir las hormonas tiroideas, pero por otra parte no me dejas tomar yodo. Ostras, es un argumento contradictorio cuanto menos. Primero porque la tiroides necesita yodo, es decir, la hormona tiroidea T3, que es la activa, tiene 3 moléculas de yodo, la T4 tiene 4 moléculas de yodo. Sin yodo no se producen hormonas tiroideas, ¿vale? El problema es que la gente confunde la cantidad necesaria, que son entre 150 y 300 microgramos de yodo, con cantidades excesivas. ¿Estoy diciendo que las personas que tienen hipotiroidismo tienen que tomar cantidades ingentes de yodo? No, estoy diciendo que tienen que tomar lo adecuado, porque el yodo es necesario. La gente que prohíbe el yodo para personas con hipotiroidismo dice, no, es que el yodo puede activar la autoinmunidad. Sí, cantidades ingentes. Si tú te tomaras 3-4 veces el yodo que hay que tomar. Pero yo jamás recomiendo, o de manera general, jamás intento recomendar cantidades ingentes de nada. Si hay un mineral que se necesita para producir unas hormonas, será necesario, ¿no? Pero para personas sanas o para personas con hipotiroidismo. El problema son los extremos. Por tanto, primero, ya quito un mito. El yodo se necesita para producir hormonas tiroideas, además de que el yodo es un mineral necesario para la correcta función cognitiva, independiente de la glándula tiroides, y es necesario para la detoxificación de estrógenos. De hecho, mujeres con enfermedad fibroquística mamaria, muchas veces con la cantidad adecuada de yodo, o incluso un poquito más, mejora este problema, ¿vale? Y es más, la falta de yodo causa y es parte causal de la producción de nódulos en la tiroides. Entonces, ni tanto ni tan calvos, ¿vale? Entre medio. Y vuelvo a hilar con esto. El razonamiento por el que se dice que no deben tomar estos alimentos es porque tienen unos goitrógenos que impiden que tu tiroides capte el yodo y, por tanto, si no capta el yodo, no produces hormonas tiroideas y empeoras el metabolismo de la tiroides. Esto puede ser verdad, pero ¿sabéis a qué cantidades? Los pocos estudios que hay sobre esto, hay un estudio en 1997 hecho en cerdos, ¿vale? Porque en humanos no se puede hacer, que se dieron cantidades ingentes de 2 alimentos ricos en goitrógenos. Y la cantidad necesaria durante varios días para inducir alteraciones en la producción tiroidea son de 30, o sea, la cantidad equivalente a, en libras, son 60 pounds, 60 libras, que al cambio son unos 30 kilos. O sea, 30 kilos de brócoli antes destrozas el VC. ¿Vale? Entonces, por eso no me gustan los extremos. ¿Que es posible? Sí, pero creo que nadie se toma 30 kilos de brócoli, ni 30 kilos de semillas de linaza. Entonces, pero aquí mola un montón los extremos en redes sociales. Mola un montón prohibir a la gente. Chico, que cada uno haga lo que quiera, pero con la decisión informada, es decir, no manipules la realidad, ¿vale? No contemos la historia a medias, porque claro, yo cojo el titular y digo, el brócoli, las semillas de linaza, el kale, la mostaza y la coliflor empeora la función tiroidea, y ya todo el mundo, ¡oh, no puedo tomarlo! Y entre paréntesis, cuando tomas 30 kilos, ostras, la historia cambia, ¿verdad? Pues esto es igual. Ojo, Isabel, pues yo me siento más cómoda no tomando brócoli, coliflor, repollo, kale, mostaza, soja, semillas de linaza, mijo, rábano, perfecto. Pero que sea porque tú lo decides por otro motivo, que no sea porque alguien te ha infundido un miedo supuesto sobre tu función tiroidea. Y insisto, es que además todos estos alimentos es que tienen muchísimas propiedades micronutricionales. Entonces, ¿puedes tomar? Me lo preguntaba Lorena, ¿es cierto que las verduras como la coliflor y el brócoli afectan al hipotiroidismo? Si no te tomas cantidades ingentes, no. Esa sería la respuesta. Luego,
Isabel me dice María, ¿el café sí o no? ¿Hay que eliminarlo por completo? A ver, lo que hay que evitar es que la toma del fármaco levotiroxina se tome con café. Es decir, que en vez de agua y levotiroxina, y en el caso de que quieras optimizar la absorción de la levotiroxina, tomes ácido L-ascórbico, es decir, vitamina C pura, no vale en zumo, no vale vitamina C con otras cosas, no vale vitamina C liposomada, no vale éster de vitamina C, tiene que ser ácido L-ascórbico puro, unos 500 miligramos, excepto que sea agua, ácido L-ascórbico puro. No deberías tomar otra bebida ni otro fármaco, incluyendo el omeprazol, con la levotiroxina. ¿Por qué? Porque el café, por ejemplo, tiene numerosos polifenoles, entre ellos el ácido cafeico y el ácido clorogénico. Además tiene diversos taninos. Estos polifenoles se adhieren a la levotiroxina y hacen que tú los elimines por la orina y por las heces y no absorbas bien el fármaco. Y ya que te estás tomando un fármaco, al menos que lo absorbas. Y este razonamiento es el mismo por el que no te puedes tomar junto con la levotiroxina, es decir, en el mismo momento, leche, bebidas vegetales de soja, bebidas de avena o fármacos como el omeprazol o los corticoides. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el omeprazol eleva el pH gástrico y se necesita un pH entre 1,2 y 2,4 para que la sal sódica donde se encuentra la levotiroxina, tú coge tu envase de levotiroxina y veréis que pone levotiroxina sódica. Eso sódico es que la levotiroxina, que es la hormona tiroidea inactiva T4, está unida a una sal. Para que se produzca la disociación, es decir, la separación entre la sal y la tiroxina, la levotiroxina, debe tener un pH entre 1,2 y 2,4. El omeprazol lo eleva el pH a cantidades mucho más altas, impidiendo que se absorba. Y este razonamiento es por el que tomarlo con ácido L-ascórbico parece que mejora la absorción, y esto ya lo sabéis porque de hecho yo en mi marca tengo ácido ascórbico L puro y muchas personas me habéis contado, ostras, desde que me lo tomo con el Euthyrox me han tenido que bajar hasta la dosis. Esto no es porque la vitamina C tenga propiedades mágicas, es porque tú no estabas absorbiendo bien la levotiroxina y como consecuencia te la han tenido que subir mucho para compensar esa falta de absorción. Cuando tú favoreces la absorción necesitas menos cantidad, es razonamiento lógico. Entonces, ¿el café lo puedes tomar? Sí. Idealmente yo os diría que lo separarais una horita, 45 minutos de la toma de la levotiroxina, ¿vale? Sería lo ideal, pero el café como tal puedes tomarlo y no te produce ninguna alteración en la función tiroidea. Luego, Isabel, ¿es necesario retirar los lácteos? Así como el gluten os lo he explicado, los lácteos, hasta mi saber, no influyen en la inmunogenicidad de la tiroides. Es decir, la lactosa o las proteínas de la leche, en líneas generales, no tienen por qué afectar a la función tiroidea. Si tú te la quieres dejar porque no te sienta bien o porque crees que la leche desnatada te da acné, puedes dejarlo. Pero, por ejemplo, los lácteos fermentados como el yogur, como el kéfir, son una opción interesantísima y de hecho tienen efectos antiinflamatorios, inmunomodulatorios, que van mucho más allá de solo la lactosa. El único caso que os diría que podíais valorarlo es quien tenga acné y se tome leche, especialmente desnatada. La leche, por el hecho de que no está fermentada y concentra muchas más cantidades de sustancias que pueden inducir el acné, como el famoso IGF-1, que os lo conté en el podcast del acné. Curiosamente, la leche, especialmente la desnatada, porque por el proceso de filtración concentra mucho más el IGF-1, está relacionada con el acné, pero no todos los lácteos. Es decir, el yogur, el kéfir, que son fermentados, o el queso, no está asociado con el acné, solo los lácteos. Y específicamente para la tiroides no parece que haya una relación. Ahora bien, si tú quieres dejártelo por otro motivo, perfecto. Luego, Isabel, hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, en cuanto a alimentación, sí que os diría
que deberíais evitar las fuentes de yodo en la alimentación hasta que se solucione el hipertiroidismo, porque si bien en el hipotiroidismo os he dicho que el yodo es clave, igual que en las personas sin problemas de tiroides, vosotros tenéis tanta cantidad de hormona tiroidea que si das más nutrientes, y entre ellos está el yodo, vas a exacerbar el cuadro. ¿Por qué? Porque al final, imaginaos que yo quiero hacer bizcochos y mi cantidad de bizcochos depende de la cantidad de ingredientes que yo tenga para hacer bizcochos. Si yo me doy más, voy a perfeccionar el ejemplo. Quiero hacer bizcochos. Mi cantidad de bizcochos depende de que tenga todos los ingredientes. Pero tú me dices, vale Isabel, yo te doy la harina y los huevos. Pero el azúcar te lo tienes que buscar tú. Si encuentras el azúcar, yo todos los ingredientes te los regalo, te los doy gratis y sin límites. Pues si yo me traigo más azúcar, voy a poder hacer más bizcochos. ¿Por qué? Porque el resto de ingredientes me los está dando fulanita. Pues en el hipertiroidismo y en el yodo es igual. El ingrediente limitante es el yodo. Si yo te doy más yodo, porque tomo más yodo, voy a tener mayor producción de hormona tiroidea, que es lo que no quiero. Por tanto, en el hipertiroidismo, hasta que se solucione con medicación, con radioyodo o, en casos determinados, con cirugía, se debería limitar el consumo de yodo. ¿Dónde está el yodo? En la yema del huevo, en la sal yodada, en los mariscos y en las algas. Las algas en general no se deberían utilizar como fuente de yodo, puesto que hay numerosas especies, alga wakame, alga nori, alga kombu, hay muchísimas algas. Entre algas hay cantidades ingentes de variaciones de yodo, es decir, puede tener un alga 50 microgramos y otro 10.000 microgramos. Y dentro de la misma especie de algas, en función de el origen de ese alga o incluso de la temporada donde la han cogido, puede tener más o menos yodo. Por tanto, las algas en nadie deberían ser una fuente de yodo porque es muy errática, pero especialmente en gente con hipertiroidismo. Me adelanto a la duda. Isabel, ¿tu omega 3, que es derivado del aceite de algas, tiene yodo? No. Una cosa es que el aceite se derive de las algas que producen yodo, que no son todas, ¿vale? O sea, de las algas que producen omega 3, que no son todas, y otra cosa muy diferente es que tenga yodo. O sea, el alga es un ser vivo, ¿vale? En común. Y ciertas algas producen en su metabolismo el omega 3. Pero tú cuando obtienes el omega 3 de las algas, lo purificas, lo extraes y lo obtienes. Es lo mismo que cuando tú tienes el omega 3 de los animales, tú lo extraes del hígado de los animales. Y nadie se preocupa. ¿Eso tiene células del hígado? No, no tienes células del hígado del omega 3 o del bacalao. Pues con el aceite de algas es lo mismo. Tú extraes el alga, que de hecho, esto os lo he contado 1000 veces, pero el omega 3 de los pescados se obtiene porque el pescado se ha comido a un pescado más pequeñito, ese pescado más pequeñito se ha comido al krill y el krill se ha comido a las algas. Pero el origen del omega 3 son las algas. Lo que pasa es que en la cadena alimentaria va progresando hasta que llega a animales y tú lo ingieres cuando comes el animal o cuando se extrae del hígado de los animales. Sobre todo. También se puede extraer de otras zonas, pero bueno, la cuestión. O cuando lo comes de las vetas del salmón, pero el origen, sobre todo, se concentra en el hígado. De hecho, el aceite de hígado de bacalao, entre otras cosas, tiene omega 3 por esto. La cuestión es que las personas con hipertiroidismo sí que deberían dejar de tomar alimentos hasta que se solucione de yodo, porque ellos van sobrados. Entonces, os diría las algas, los lácteos, la yema de huevo, los mariscos, y luego que tuvieran mucho cuidado con los contrastes yodados y con el fármaco amiodarona, que es un fármaco que se da para las arritmias y que tiene muchísimo yodo en su composición. Luego,
En general, también me habéis preguntado mucho qué alimentos ayuden teniendo hipotiroidismo. Alimentos que ayuden teniendo hipotiroidismo, en general os diría mucha fruta y mucha verdura. Y después os diría que alimentos que tengan minerales que son claves para la adecuada función tiroidea, como es el selenio, como es el zinc, como es las vitaminas del grupo B, especialmente la B3, la B6, la B2, la B12. Luego también alimentos que tengan, aunque son muy pocos, que tengan mioinositol. Todo esto va a ayudar a que tu tiroides, además obviamente del yodo, justamente todos los alimentos que tienen yodo, especialmente la sal yodada sería adecuada. Todos estos alimentos van a ser claves para una adecuada función tiroidea. Y tú me preguntarás, Isabel, ¿y qué alimentos tienen yodo? ¿Y qué alimentos tienen zinc, selenio, etcétera? Pues os puedo decir varios, ¿vale? Pero que os diga varios no quiere decir que no existan otros. Entonces, ¿qué alimentos son ricos, Isabel, en zinc? Pues tenemos las ostras, que es el alimento más rico en zinc, pero que no a todo el mundo nos gusta. Luego, el pollo, la carne de ternera, las semillas de calabaza, los anacardos, las espinacas, los garbanzos, la avena. Tenéis para todo. Gente que no quiere tomar carne y pescado y gente que sí que lo quiere tomar y lo puede tomar. Después, alimentos ricos en selenio. Los huevos, el pollo, las sardinas, las nueces del Brasil, pero ojo, cuidado, porque depende de qué zona de Brasil. No todas las zonas de Brasil tienen cantidad adecuada de selenio. Esto parece una movida, pero depende de donde tú compres las nueces y de donde sean, van a tener más o menos selenio. Pero en general son una fuente adecuada de selenio. Después, las semillas de girasol, las setas y el ajo son fuentes de selenio. En cuanto al mioinositol, los huevos son fuente de mioinositol, especialmente la yema del huevo, el melón, las judías, las nueces y las naranjas. Y en menor medida los limones, pero tomarte un limón a palos secos es bastante duro. Entonces, todos estos alimentos, desde las ostras, el pollo, la carne de ternera, las semillas de calabaza, anacardos, garbanzos, espinacas, avena, sardinas, nueces de Brasil, setas, ajo, huevos otra vez, melón, judías, nueces, naranjas, limones, realmente veis que no son alimentos como muy extraños, son bastante comunes. Es decir, tampoco hay que darle doble tuerca a la tuerca. Es incluir, yo creo que al final, lo que todos sabemos un poco, ¿no? Verduras, frutas, proteínas de origen vegetal, en la medida en la que quieras, puedas y te apetezca, si quieres algo de animal. Creo que influye un poco así, a grandes rasgos. No obstante, cualquier duda extra que se me olvide y que se me quede en el tintero, preguntadme en mi Instagram y yo os intento ayudar. Y nada, que espero que os haya gustado, que gracias por vuestra paciencia, por vuestro cariño, por vuestras dudas siempre súper educadas, ¿vale? Y que nos vemos en el próximo episodio, que espero que este episodio os haya gustado, aunque haya sido un poco así más improvisado, y que lo hago siempre con el máximo cariño posible. Que gracias por dejarme, por escucharme, porque me habréis escuchado todo el rollo de un poco mi historia de este mes de agosto-septiembre, y que os mando un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Adiós!